¿Qué tal, chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de inglés. Sin antes recordarles que estamos nosotros en esta semana celebrando nuestro 24 aniversario. Así que continuemos participando con las actividades que se han programado para esta semana. Chicos, bien, vamos a continuar ahora a iniciar un tema con lo que es respecto a lo que es la voz pasiva en el idioma inglés, el passive voice, en este caso in present, ¿ok? La voz pasiva es un grammar donde compromete a los grammar base del idioma inglés. Quiere decir el presente, el pasado, el tiempo futuro, el perfect, ¿ok? Y vamos a ir paso por paso y vamos a iniciar con lo que es el passive voice, pero in present, ¿ok? En tiempo presente. Si vamos a hablar del passive voice, automáticamente me indica que voy a trabajar para este grammar lo que son los pasados participio, ¿ok? Es decir, la tercera fila, la tercera columna de mi lista de verbos, que eso siempre lo hemos mencionado cuando trabajamos con el perfect, ¿verdad? Entonces vamos a seguir trabajando con esa lista de verbos, ¿ok? Pero en el passive voice menciona, por estar en el present, en el tiempo presente, voy a trabajar de la mano del verbo to be. Recuerda que el verbo to be son tres: am, are, is. Ya tú sabes cada uno con quien trabaja programas de primer año de secundaria, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que compromete la voz pasiva? La voz pasiva en el idioma inglés es cuando la parte del complemento viene a ser lo más importante dentro de una oración. Es decir, se invierte la posición del sujeto. Mira, observa la siguiente oración. Mira, una voz activa es lo siguiente. Como estamos trabajando en present, obviamente, mi verbo también tiene que estar en presente. ¿Ok? Mira, esta es una voz activa. Presente, estamos trabajando en present. ¿Ok? Present. Es por eso que mi verbo está con la letra S, porque dice he. He writes a letter. Él escribe una carta, ¿verdad? Esa es la voz activa, tiempo presente. Él escribe una carta. Mira mi verbo, ¿ah? Mi verbo está trabajado en presente, en la voz activa. ¿Cómo sería la voz pasiva? Si me dice que en la voz pasiva, lo que es la parte de la acción hecha, la acción, va a tener que pasar al comienzo de mi oración. Mira, mira cómo lo voy a hacer. Voy a invertir. Comienza mi oración. La voz pasiva dice a letter, ¿ok? El complemento pasa adelante. A letter. Como me pide mi voz pasiva, estoy trabajando en presente, y me dice que el presente está conformado, ojo que este es para la voz pasiva, el be va a acompañar. A letter, una carta es un objeto, por lo tanto el verbo to be que le corresponde es is, ¿verdad? A letter is. Una vez que he colocado el verbo to be, viene el verbo en pasado participio, ¿ok? Y luego del pasado participio recién viene la persona que realizó la acción, ¿ok? Ahora, pero en la voz pasiva, si mi sujeto de la voz activa está en subject, o sea con he, en la voz pasiva lo tengo que cambiar por el object. ¿Ok? Esto es por grammar de la lengua inglesa. Si la voz activa está en sujeto, o sea, en un pronombre personal he, al pasar a cambiar a la voz activa, debe estar en object, por su objetivo. ¿Ok? Entonces, si me dice la carta, mira, dice, él escribió una carta, es la voz activa. ¿Cómo sería la voz pasiva de esta oración? Le voy a dar el significado. Mira, ¿cuál sería su significado? Una carta es pasado participio, sería escrito, ¿verdad? Pero como es activa, es escrita por él. Mira, esta es la voz activa de esta oración. Esta es la voz pasiva de este activo. Él escribe una carta. Está en presente, estoy cumpliendo con mi regla que está en presente. Él escribe una carta. ¿Cuál sería la voz pasiva de él escribe una carta? Una carta es escrita por él. Esta es la voz pasiva. A letter is writing by him. Recuerda, cuando está en sujeto, ¿ok?
tengo que cambiar por su object, Miss, ¿y qué sucedería si aquí, qué podría suceder si aquí, en vez del subject, por ejemplo, estuviera el nombre? Si dijera Peter, si en mi oración activa dijera Peter, simplemente cambia. Al cambiar ya no le pondré un object, simplemente vuelvo a colocar Peter. ¿Ok? Esto sucede, este cambio de subject por object sucede siempre y cuando en la voz activa esté mencionada el sujeto, pero en personal pronoun. ¿Ok? Si menciona un nombre, simplemente vuelvo a colocar el nombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cabe recordar entonces que el grammar de la voz activa estaría compuesta de la siguiente manera. Ojo, debe estar la acción que recibe. En este caso una carta, porque lo he cambiado. Después de la acción que está recibiendo viene el verbo to be. Después del verbo, ojo, verbo to be en present. Estamos trabajando todo en present. Después del present viene el pasado participio. Después del pasado participio siempre va a ir el by porque significa por. Es parte de la voz pasiva. Y luego viene quien realizó la acción. ¿Ok? Entonces, para ser abreviados en la voz pasiva, viene a ser más importante lo que sucedió que la persona que lo realizó. En la voz activa, ¿quién es el protagonista en la voz activa? En la voz activa el protagonista es el sujeto de la oración. En cambio, en la voz pasiva, el protagonista de la oración va a ser la acción sucedida por la persona. La persona que realizó la acción pasa a segundo plano. Esa es la voz pasiva. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta este grammar, voy a hacer dos ejemplos para cambiarlos a voz pasiva. Mira, ambas oraciones están en voz activa. ¿Ok? Dice, John washed the dishes. Aquí está el verbo, ¿no? El verbo wash. Está en verbo en presente. Porque está, ojo, esta acción está en active. Está en voz activa. John lava los servicios. Servicios se refiere a los platos, ¿ok? A los platos de la casa. John lava los platos. ¿Cómo sería esta acción ahora en voz pasiva? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi voz pasiva? Me dice que en la voz pasiva, la acción realizada viene a ser la parte importante. Y quien realizó la acción pasa a segundo plano. Entonces, ¿quién debe ir primero? Debe ir, cambio, mira, cambio. The dishes. The dishes. Ok. Luego de the dishes, ahora dice, después que debe venir para que cumpla mi voz pasiva, debe ir un verbo to be. Si dice los servicios, estoy hablando en forma plural. Por lo tanto, el verbo que les corresponde es el are. The dishes are. Ahora, mira, según mi secuencia, ya escribí el verbo. Ahora debe ir, ¿qué cosa? ¿De qué debe ir? El verbo en pasado participio. Entonces debo, ¿cuál de los verbos? Este, pues. El pasado participio de washes. ¿Cuál sería el pasado participio de washes? Busco mi lista de verbos. No lo encuentro. Es porque wash es un verbo regular. Si es un verbo regular, quiere decir que va a ser washed, con ed. Recuerda que los verbos regulares se aumenta ed. Investiga, busca. Ahí está. The dishes are washed. Ya cumplí, ya comprometí, mira, ya pasé. La acción ya pasó a estar en primer lugar. Ahora, ¿qué debe suceder? Después del verbo debe ir siempre la palabra by. Y además, por último, debe ir la persona quien realizó la acción. Aquí dice John. ¿Lo cambio por him? No, porque dice John. Entonces simplemente vuelvo a agregar el no. Listo. Entonces, ¿qué entonces diría ahí? La voz pasiva sería, si aquí dice John wash the dishes, John lava los servicios, aquí ¿qué dirá? Los servicios, o los platos, ¿no? Los servicios, bien, ¿qué sería el verbo to be? Están lavados por John. Los servicios están lavados por John. Recuerda que estás trabajando verbo to be. El verbo to be es el verbo ser o estar. Esta vendría a ser la voz pasiva de la oración John wash the dishes. Mira, intercambio. Es lo que me pide. La voz pasiva. Dallas, el último ejemplo para que lo tengas en cuenta. Dice, my parents drink a hot coffee. Dice,
Mis padres beben café caliente, ¿verdad? Café caliente. Entonces, ¿cuál sería la voz pasiva de la oración My parents drink a hot coffee? ¿Quién pasaría al primer lugar? Me pide que debo intercambiar el complemento, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces? Paso aquí. Vendría a ser coffee. A hot coffee. A hot coffee. ¿Ok? Ahora me pide que debe ir el verbo to be. ¿Cuál sería el verbo to be de a hot coffee? Sería is. Después del verbo to be, ¿qué debe ir? El pasado participio. Ni, ¿pero de quién? Del verbo drink. Verbo irregular, pasado participio de drink. Pasado normal, dran. Drink, dran, drum. Con drum trabajo. Drum. ¿Y por qué he escrito drum? Drum es el pasado participio de drink. ¿Ok? A hot coffee is drum. Ahora, ya escribí mi pasado, ¿qué debe ir? El bite. Dice my parents. Dice, por mis padres. Ya está. ¿Ves? Es very easy. Mira. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿qué diría ahí? Un café caliente. Un café caliente es bebido, porque es beber, bebido por mis padres. Ahí está. Un café caliente es bebido por mis padres. Recuerda que estás trabajando en pasado participio. ¿Ok, chicos? Entonces, aquí tienes la parte de la introducción de lo que es el passive voice en tiempo presente. Todo está trabajado en tiempo presente. Si estoy trabajando en presente, tengo que tener en cuenta la regla del presente simple. Por eso siempre se te enseña esos grammar primero. Presente simple, y cuando lo cambio a la voz pasiva, debo agregar el verbo to be también en tiempo presente, sumando el pasado participio. Bien, chicos, está fácil, solamente es intercambiar, ¿verdad? El complemento pasa a estar delante. Para que eso suceda en la voz pasiva, debo agregar el verbo to be y el pasado participio del verbo principal del grammar. ¿Ok, chicos? Tienes ahí entonces, al día de hoy, una ficha de aplicación en PDF para que lo descargues sobre lo que es la primera parte del present, ¿ok? Del passive voice. ¿Sí, chicos? Recuerda que estamos en semana de aniversario. Continúa participando con las actividades, ¿sí? Goodbye.